quería agradecerles que vinieron. Y bueno, la idea es que los que presenciaron la película les puedan hacer preguntas sobre el trabajo de ellos. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Es así como sale la película o está un poco exagerado este ustedes doctores y los condenados detenidos? Y la realidad es que no, o sea, es nuestro trabajo. Obviamente que la participación de las cámaras puede generar algo. A mí me generó en lo personal, me costó trabajar con las cámaras. Porque uno también las propias inseguridades de uno, qué sé yo, si tenía una vida agradable, iba a laburar como yo quería, qué sé yo, si a otro le parece bien eso que hago o no, y que someterlo a la crítica. Y es difícil someterte a la crítica, o sea que... Pero no, básicamente, o sea, no voy a hablar de mí mismo, voy a hablar del colega. O sea, realmente el colega es una persona sumamente comprometida, lo conozco desde hace años y yo lo que veo de él, o sea, realmente es lo que vi siempre, una persona sumamente servicial con todo el que va al Poder Judicial con un problema y trata de desde ese lugar hacerlo sin perder su esencia y lo que es él desde el momento que entró hasta el momento que ahora está trabajando. O sea que yo en él no veo nada distorsionado. Después lo mío, y yo traté de hacer lo que pude. Eso es eso. Tampoco, se te ve bastante natural. Cuando no hay cámaras, no es diferente el trato. Y no, es que uno no está acostumbrado. Yo no trabajo de actor. Y es, si bien es cierto que después también la película me generó una enseñanza, a mí en lo personal, que eso le estoy abriendo la puerta de mi, si quiere, me generó una situación de verme a mí mismo y ver qué me pasa a mí con eso que veo. Y ahí ver si yo entiendo que estoy actuando o no. Pero lo que sí les voy a decir es que la profesión en algún punto, para tener un cierto resguardo también de su vida personal, a pesar de haberla puesto y un montón de cosas, uno necesita también cumplir un rol y sentir que está cumpliendo un rol. Después, una cosa es tu trabajo y otra cosa es también lo que vos generás en tu casa, con tus amigos, si bien hay, o tu familia. Es mantener un equilibrio con las cosas. Y tu trabajo tratar de no llevártelo a tu casa a pesar de que eso te genera un montón. Y para eso uno tiene que cumplir un rol. Entender que es un juego de roles. Creo que yo, juez, no sería hoy lo mismo si tengo que decir, che, ahora tengo que pasar a ser fiscal. O che, ahora tengo que pasar a ser defensor. O sea, es un juego de roles. Más allá de que está tu esencia, tus convencimientos, tus convicciones, vos también sabés que la Constitución manda una cosa y un fiscal tiene una obligación de acusar. Y un defensor tiene la obligación de defender. Y el juez tiene que tratar de, decidir en esa situación. O sea que ya el propio juicio en sí, nuestro propio trabajo, que es asumir un rol que te puede tocar en tu vida. Hay gente que ha sido en un primer momento fiscal, después fue juez, después fue defensor general, después... Y bueno, son distintos roles que fue ocupando sin perder su esencia, pero también tiene que uno ponerse del lado siempre de ese lugar que está ocupando. Por lo menos lo veo así yo. A ver, hay una cosa que los dos son de ejecución. No, les negaron. Estamos en los dos extremos. Él está cuando comienza la causa y yo fue cuando ya realizó. A mí particularmente lo que me pasó, yo creo que es un logro de Matías, que es el director. Él me dijo, quiero firmar tu trabajo, así que se dio cuenta que no estaba. Con lo cual ni me enteré que estaban. O sea, para mí era lo habitual, yo acostumbro a ir a las cárceles. Yo creo que mi trabajo tiene mucho que ver con lo que acontece dentro de las cárceles y es importante que yo esté ahí, que yo pueda verlo, porque una cosa es, a diferencia de lo que hace Walter, ¿no? Pero una cosa es ver un informe por escrito y otra cosa es
conocer lo que hace cada una de las personas, o sea, no puedo conocer a todos, pero a los que tengo cerca por lo menos, entonces, o por lo menos ver cuál es la realidad dentro de esa cárcel o dentro del complejo penitenciario. Así que sí, para mí es muy útil poder ir a las cárceles, poder hablar e interactuar con las personas y sobre todo hablar un mismo idioma, sin llegar a una jerga carcelaria ni tampoco hablar en un lenguaje técnico. Hablar exactamente lo mismo en un plano de igualdad, entendiendo que somos vecinos. Porque esas personas cuando recuperan su libertad viven a unas cuadras de mi casa, por ahí me los cruzo en cualquier lado, en el supermercado, me he cruzado gente. Así que en ese entendimiento me parece importante poder ver esa realidad para después cuando tengo que resolver, hacerlo con mayor precisión. Porque el papel te dice algunas cosas, hay un montón de cosas que no dice. Voy a dar mi opinión. A mí lo que me sorprendió, yo soy profesora de acá de filosofía, soy abogada, y lo que me sorprendió en ambos casos, en las dos experiencias personales de ustedes dos, no solamente el lenguaje carcelario, sino la dificultad de comprensión de lo que le están, del discurso del abogado y del receptor. En un momento dado vos le preguntás a uno que quiere que lo cambies, no quiere estar más en la comisaría, quiere que lo cambies, que lo lleves a otro lado porque hay una cuestión de la familia. Y después se desdice, dice que ahí está incómodo. O sea, hay todo un... Vos le seguís preguntando y él no te puede contestar lo que vos le preguntás. No entiende esta relación receptor-emisor. Y a vos te pasa con una víctima que le habían matado al hermano, le habían matado al vecino de enfrente. Cuando intentabas explicarle, él lo único que hacía era llorar. Yo quería 15 años, y 15 años efectivos. No había manera de explicarle que la ley le permite la salida transitoria o la libertad condicional. Eso es un problema entre la sociedad, el imaginario colectivo, con la pena. Yo quiero justicia, en realidad queremos que se aplique la ley, no queremos justicia. La justicia es un valor moral. Entonces, en definitiva, esa es la dificultad. El problema del lenguaje, lo que vos dijiste recién, no técnico, pero cuando nosotros reclamamos justicia, no estamos reclamando eso, estamos reclamando, queremos que después sentencia. Sí, una cosa de lo que vos decías, no es que siempre se quiere que se cumpla la ley, sino que se cumpla la ley como yo quiero. Ah, eso también. Porque también está en eso. En este caso que vos particularmente me decís, yo lo que veo, no en el caso de Walter, sino en general, cuando uno entrevista a alguien dentro de un contexto, dentro de una celda, un calabozo, el hecho de que esté con otras personas interactuando no tiene que ver con la comprensión o no, sino mucho que ver con los temores también. Entonces tal vez la información que te puede llegar a dar si uno lo entrevista a solas no es la misma. Por supuesto que más o menos te vas dando cuenta, en la comisaría donde puede haber 4 personas, hay 15, sabes que está incómodo y que sí, seguramente, pero además te das cuenta si está incómodo o no cuando te está hablando. Pero lo que particularmente pasa con muchas víctimas es esto, vos fijate la diferencia que hay entre una chica que fue víctima de violencia de género y me dice, yo no quiero que me moleste. Y después terminó, lo que quieran, pero y después que Emanuel tuvo salidas transitorias y después recuperó la libertad. Y yo seguía hablando con los dos. Me ha llamado esta chica para decirme, me pareció haberlo visto en tal lado. Hablé con Emanuel y me dijo, fui a tal lado porque tenía una oferta de trabajo, pero yo sé que ella está ahí, entonces no voy a ir más. Y de hecho hace poco me llamó para contarme que tenía una nueva oferta de trabajo. Entonces, en este caso, hay simplemente un interés en que se cumpla lo que se tiene que cumplir. En el otro caso particularmente era, yo quiero que se cumpla de esta manera. Entonces, yo no veía que había... Vos fíjate que al final, en un momento me dice, bueno, pero el hijo de él yo no sé lo que va a hacer. ¿No? Entonces, como dejando claro algunas cosas. Bueno, la verdad que yo no puedo intervenir, yo tengo que resolver lo que corresponde por ley y les tengo que dar todas las explicaciones que necesiten, pero no puedo estar condicionado por lo que quieren, porque si no, no aplico la ley. Sí, yo no entendí ese que decía que se preocupaba porque estaba vivía enfrente. Ese mismo caso. El que estaba libre, ¿quién era?
Sabía No. que estaba libre, que No, lo que pasaba es que yo tenía que resolver unas salidas transitorias. Entonces, muchas veces cuando hay cuestiones barriales, es una situación problemática. Sobre todo si un vecino vive enfrente o vive a la vuelta. Entonces, en este caso era un hecho que había ocurrido en San Fernando y esta persona iba a hacer la salida transitorias en Quilmes, con lo cual no había ningún problema, para nada. Porque además también tenemos que tener en cuenta esas cosas y de hecho muchas veces le sugerimos que ofrezcan otro domicilio para esto. Que, digamos, para los que no saben, las salidas transitorias les permite a la persona egresar del penal durante un lapso de tiempo que dispone el juez para ir a vincularse con la familia, es uno de los casos. Otro caso es para capacitación, estudios o trabajo, por un lapso de tiempo que se determina y después tiene que regresar al penal. ¿Sí? En eso consiste, por eso teníamos que tomar estas precauciones. Doc, yo les quería hacer una pregunta desde el punto de vista civil. Yo soy profe de responsabilidad civil, estoy con mis alumnos y bueno, como siempre digo, yo tengo que entrenar al águila, ¿no? A las águilas, a los litigantes, a los que salen a litigar, a pleitear, así que bueno, es arduo, ¿no? Todo ese entrenamiento hacia ellos. La pregunta es provocadora, como profe también de argumentación, me interesa para generar un debate, ¿no? Más que nada en compromiso con Tere. ¿Qué pasa con la reparación realmente civil, ¿no? Ustedes los jueces penales pueden, el código los habilita a una cuestión de la reparación civil, entendida como integralidad económica del daño a una persona. El caso de la chica, por ejemplo, ¿no? La chica fue lastimada, fue ultrajada, vamos a suponer, la lastimaron, esa chica tiene que hacerse una reparación en su salud, en su piel, en su cuerpo. Y no parecería que ninguno de estas personas repare nunca económicamente a la persona a la que daña, ¿no? Entonces es como que toda esa potestad que quizás el código a ustedes les da desde el punto de vista económico no termina efectivizándose, no solamente desde el punto de vista económico, sino por ejemplo con trabajo, ¿no? Es decir, produciendo un cierto trabajo cuyo destino puede ser la reparación económica de la persona a la que dañan, ¿no? Entonces, como civilista, les quería preguntar qué les parece esto, y a los chicos también me gustaría que debatamos este tema, ¿no? De lo que es la reparación integral desde el punto de vista de lo que es la víctima, ¿no? La persona que es dañada, a la que le mataron o a la que le mutilaron un chico, por ejemplo, o bueno, no sé, esas consideraciones. Bueno, hubo una reforma del Código Penal que establece la reparación integral del daño como causa de extinción de la acción. El tema es, en la etapa de ejecución ya no podemos aplicarlo. Sería buenísimo porque en realidad es, de alguna manera, retrotraerse históricamente a lo que es el origen de la resolución del conflicto, porque de eso se trata. Entonces, originariamente el derecho lo que hacía era resolver evitar la justicia por mano propia. Entonces intervenía un tercero que es el que administraba la justicia. Después, a partir de la Revolución Francesa, con esto del contrato social, se entiende que es el interés de la sociedad. Entonces se fue dejando de lado el interés de la víctima. Y la realidad es que muchas veces las acciones o las consecuencias de un proceso penal no le sirven a ninguno, ni a la víctima ni al victimario. Entonces, es como que estamos resolviendo en abstracto y la víctima quedó ahí sin nada. Hay, digamos, toda una teoría que tiene que ver con la reparación del daño, con la revinculación, con la justicia restaurativa, pero que acá se aplica en muy pocos casos, pero además nosotros no lo podemos imponer como jueces, es a pedido de parte, en todo caso, que haya un acuerdo entre las partes de la reparación integral del daño y durante el proceso. Una vez que hay sentencia condenatoria, ya no hay manera. Tendría que salir con la sentencia, por ejemplo, exhortar por ejemplo, a la persona que es la detenida o la condenada a trabajar para, digamos, reparar económicamente. Si la chica perdió los dientes, por ejemplo, bueno, para volver a que tenga la dentadura completa después de haberle pegado. Lo que sucede es que el Código Penal en ese sentido lamentablemente no tiene otra salida. O sea, si bien tiene el sobreseimiento como reparación integral, que lo que acaba de decir Alejandro, o sea, no es parte de el sobreseimiento, o sea, es una sentencia, pero que en sí tiene una situación absolutoria, o sea, una condición absolutoria, entonces no hay pena ahí. Lo que sucede es que, bueno, cómo hacer
para retribuir como pena que trabaje para que eso que genera con su salario repararle a la víctima. Y bueno, lo cierto es que ahí es una falla del sistema clara, donde a veces en los procesos penales, a mí me pasa como juez de garantías, muchas veces la reparación integral del daño están, a lo mejor cuando imputado es pudiente o tiene cierta capacidad económica, más en los delitos de lo que significa el patrimonio, pero no ya en su modalidad de robo o hurto, salvo pequeñas, sino ya en su modalidad de estafa, cuando uno engaña a otra persona y hace que esa otra persona le dé esa situación, de generar una situación para que el otro le termine dando y después lo termine, estafando. Pero ahí en esos casos sí ocurre que muchas veces la reparación integral existe, pero porque también el imputado tuvo la capacidad contributiva para devolver lo que generó. El problema es cuando estamos en otras situaciones y en otros conflictos donde el bien de cambio no es el dinero, sino que son otras cosas mucho más graves como la vida, la situación de una situación de salud que le genere de por vida. Y ahí es donde, ¿cuánto es el monto? Y ahí ya entra también una cuestión ética y ahí moral de cómo el Servicio de Administración de Justicia se puede comportar. En cambio, si están los dos fueros divididos, es como que siempre ahí, bueno, una vez que ocurre la condena, con la condena vamos a sede civil y logramos que en sede civil ocurra por los daños y perjuicios que eso pudo generar, que el hecho delictivo pudo generar. Igual en el proceso penal también las partes se pueden presentar como actores civiles, digamos, que el proceso civil se haga también dentro del proceso penal, y eso ocurre. Es generalmente para los penalistas es algo sumamente engorroso, como para mí, que digamos tengo una concepción sumamente penalista y cuando me vienen con el derecho civil y el reclamo y me genera un dolor de cabeza terrible, tengo que agarrar los libros y los agarro. Se trata de eso también, ser versátil. Tengo algunas así, no he llegado a situación de condena, no creo que yo pueda hacerlo, sino que una vez se le va a juicio va a ser el juez correccional o el juez del tribunal de juicio y bueno, y es como dijo Alejandro, una vez que condenen, ahí recién, si es que se le presentó esa situación de que en el proceso penal haya existido demanda civil y se hayan constituido como actor civil y el juez con la condena imponga una sentencia de daños y perjuicios, bueno, ahí es que el juez de ejecución actúa. Pero eso es, generalmente, es casi de que yo tengo razón de ser en la justicia, no lo vi nunca. Lo vi una sola vez en la presentación que tengo en el juzgado, de que me piden, y bueno, y ahora lo estoy admitiendo con ciertas, y empezar a buscar. Pero siempre, generalmente, el proceso penal ocurre por un lado, con después sentencia condenatoria, y después van a vía civil, y ya un daño sin perjuicio lo realizan ya con la sentencia condenatoria en sede penal. Y ahí la reparación va a estar. Pero bueno, nada. Igual tenemos un obstáculo. Esto que vos planteás, primero porque si no me voy a perder, yo te reformularía el planteo. Como vos estás pidiendo la aplicación de un principio de litigación en el proceso penal, la solución es esa, que litiguen también. Entonces, que sean las partes las que lo planteen y que las partes puedan llegar a un acuerdo de reparación integral y presentarlo ante el juez, no el juez que lo tiene que disponer. Pero por otra parte, si llegáramos al extremo que se dispusiera que con el producto de su trabajo pueda reparar el daño causado, tenemos un obstáculo grande. En la provincia de Buenos Aires hay una ley de trabajo penitenciario que no reconoce el trabajo como tal, sino como capacitación, con lo cual la paga no es el salario que corresponde a un trabajador, sino que es muchísimo menor. Para que te des una idea, hace unos años la paga que tenía un trabajador era, creo que 5 centavos por la confección, hacían las bolsitas de papel madera, la empresa Marlipac, tenían
varios dispositivos en el servicio PIC y le pagan 0,5 centavos por cada bolsa, personas que estaban trabajando por ahí 8 horas haciendo bolsa y cobraban 200 pesos, 300 pesos, cuando el salario mínimo era 30.000, una cosa así. Con lo cual es imposible que se pueda aplicar una reparación del daño. De todas maneras, yo tampoco lo vi que se plantee en sede penal, pero reitero, con esta cuestión de la reparación integral, es trabajo de la defensa, buscar, de hecho, mi esposa trabaja en la justicia de la ciudad de Buenos Aires y muchas veces las resoluciones que había eran que no estaba reglamentado la reparación integral. Entonces, bueno, no estaba reglamentado, nadie lo aplicaba, porque nadie se quería meter en ese tema. Bueno, a través de algún planteo y que después recurrió a la Cámara, consiguió que se pudiera implementar. Y el trabajo es, bueno, la defensa buscando contactarse con la víctima, ver qué le sirve, qué no, y en algunos casos puede prosperar y en otros no. En otros no hay manera. Porque lo único, volvemos al tema, lo único que quieren es que vaya preso. Y tal vez la consecuencia no es esa, porque se puede resolver en una suspensión de curso de prueba o una condena de ejecución condicional. Entonces también creer que el derecho penal soluciona algo es un error y que nos están vendiendo eso, que todo se soluciona con el derecho penal. La realidad es que el derecho penal es la consecuencia. Perdón, en San Isidro está la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos. No sé en qué momento intervienen, sé que para determinados delitos Es en la etapa de investigación que interviene, o sea, en mi etapa, y es antes que el fiscal requiera la elevación a juicio. Y puede ocurrir en homicidios culposos incluso. Ocurre que en los homicidios culposos con personas ya que se le ha tomado 308, después va a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos y ahí, y bueno, nada, el fiscal como titular de la acción desiste. Pero, Y fue por producto de un acuerdo económico, eso. sí. Sí, Bueno, a mí me que pasó- muchas veces lo que sucede es que el acuerdo económico es secreto. O sea que a veces en sede penal, por en esa vía se obtiene a lo mejor más, la víctima se ve más satisfecha que en sede civil, Claro. que el monto de la pena, o sea, Está de la tabulado. muerte, claro, está tabulado y es en pesos, o sea, con lo cual el proceso penal termina siendo una herramienta efectiva Claro. en ciertos casos para que la víctima se sienta, digamos, satisfecha. Bueno, no le van a devolver la vida del ser querido, pero esto ocurrió por una fatalidad donde alguien negligente y bueno, en esas sintonías, sabiendo que la pena no es la solución a ese tipo de ocurre y es normal que ocurran. Hay situaciones críticas, hay casos, obviamente, en cuanto a homicidios culposos, fallo de la corte donde incluso la propia víctima queriendo cerrar la situación, entendiendo que había una cuestión de orden público en el caso y que ya había otros factores, no aceptaron el acuerdo y bueno, el proceso penal continuó, porque esto también es un poco el debate, es lo afectado en las cuestiones, los bienes jurídicos afectados en los procesos penales. Algunos pueden ser personales, pero también algunas cuestiones son bienes jurídicos abstractos donde se trastoca en cierto punto del orden, en algún punto como viene cuestiones abstractas en sí del Código Penal, de bienes jurídicos abstractos. Entonces en esos casos muchas veces puede ocurrir que hay reparación integral efectiva a la víctima, pero en otras cosas hay como una cuestión de orden público, que el proceso penal como que, o sea, el sistema de administración de justicia le confisca a la víctima esa situación y va a la carga igual, más allá de lo que sea su pretensión, ¿no? No sería, perdóname, ¿no? Pero no sería contradictorio una resolución alternativa del proceso penal en un homicidio culposo, porque es un accidente de tránsito, con el orden público, porque la vida es el valor jurídico por excelencia. Y sí, y bueno, Pero por es eso- medio contradictorio, es un- que si hay mucha plata lo acepta y si no hay mucha plata. pero es un tema de debate permanente. Hubo un fallo en la Corte donde en su momento se entendió que eso no era aplicable. ¿Qué fallo? Yo trabajo con casos. Muy bien. Es un fallo de, no recuerdo, pero fue conocido porque era el hijo de una modelo.
Ah, el del accidente de tránsito Exactamente, de la Panamericano. Parque Justo. No, acá en zona norte. Y fue la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. No es el de Sola Cuña, es en muchos años. Ah, ese es anterior, Sí. se me cayó la De los idea. 90. Discúlpeme. Entonces, en esa situación también la Corte entendió que había una cuestión de orden público e ingresó. Por eso es una materia de caso concreto, de cómo estar, ir a lo particular. Lo general es lo que estamos diciendo, pero después en lo particular siempre obviamente la justicia puede entender que hay una cuestión de orden público, más en un caso O de conmoción de la pública, más que Perdóname, igual en esto que vos planteás, me parece lo contradictorio es al revés. Porque cuando hablamos de orden público, conmoción pública, qué sé yo, y todos creemos tener más derecho que la propia víctima. En algún momento, yo trabajo con Víctimas por la Paz, que creo que ahí Diana Sí. habla bastante. Bueno, Diana es una persona divina. Cuando fuimos a dar esa charla en la unidad 48, en el CUSAM, lo que hablábamos respecto de la ley de víctimas, Diana decía, no sé si estuvieron ustedes cuando vino Diana acá, que habló sobre la ley de víctimas, ¿no? No sé. Yo sí, puede ser. Bueno, lo que decía Diana era, en la ley de víctimas nos dieron la posibilidad de oponernos a todo. Lo que no nos dieron es la posibilidad de perdonar. Y vos es que tuve la oportunidad de estar, hace unos años, yo estaba cursando una maestría en la Universidad del Litoral, estando en Santa Fe cuando hubo un hecho que habían matado a un almacenero y un montón de gente se congregó en el frente al almacén gritando justicia, que querían que lo mataran, pena de muerte, prisión de por vida. Y la madre del almacenero salió a decir que ella no quería eso, que ella quería que se hagan las cosas como corresponden. Y todos insultando porque como que no le importaba la vida de su hijo. O sea, es atribuirse el dolor ajeno. Está bien, pero la ley de víctima no obliga a la víctima, sino que es una facultad. No hay una obligación. La víctima No, decide dice, si quiere. pero por eso, lo que ella dijo es, nos permiten oponernos a todo, pero no nos permiten perdonar. Porque esto es el fantasma del orden público. No existe. ¿Cómo nos podemos atribuir nosotros el dolor ajeno? Y si lo atribuimos además a algo totalmente abstracto, es el orden público, la sociedad. ¿A quién le duele si le mataron a un familiar a otro? Es algo que sea muy cercano. Entonces, ¿cómo podemos atribuirnos eso? Esto es lo contradictorio, ¿no? Que por ahí alguien quiera llegar a un acuerdo para cerrar una etapa. Tal vez no le importa el dinero, tal vez lo que quiere es cerrar una etapa. Y me parece que eso es lo contradictorio del sistema, que son cosas que son las que hay que trabajar y que deberíamos reflexionar bastante, me parece. Sí, además no hay que decirle, me parece que en el imaginario colectivo, y este es el problema a partir del caso, no me acuerdo cómo se llamaba, que era un muchacho que le mataron a toda la familia, que a partir de... Barñato. Barñato. Sale la ley de víctimas. La realidad es que me parece que, y esto es una cosa que tenemos que trabajar desde las facultades de derecho como divulgación, desde el imaginario colectivo, se cree esto que vos decís, las víctimas pueden pedir cualquier cosa y tienen derecho a pedir cualquier cosa. No, hay que aclararle a las víctimas que a veces perdonar es mucho más sanador que seguir dando vueltas. Todo el mundo entiende el dolor, pero no hay que estar adentro del dolor. Sí, Y es yo una creo facultad, no es una obligación. no, por supuesto, yo creo que la ley de víctimas fue, por lo menos para nosotros, en la etapa de ejecución, fue muy beneficiosa. Poder sentarme frente a la víctima y explicarle lo que voy a resolver o lo que ya resolví y cuáles son las consecuencias, o qué es lo que dice la ley, fue liberador en muchísimos casos. Gente, por supuesto que hay gente que no la acepta igual, pero en muchos casos me agradecieron que les haya explicado. No sabían qué pasaba. No, porque me parece que es sanador para la Entonces, víctima. La gente piensa también, ustedes lo deben escuchar, que todos están comprados, que todos están arreglados, que todos están... Entonces, poder tener acceso a información de verdad me parece muy importante. Y esto de que cada caso, cada persona, cada víctima tendrá sus razones, su dolor, no es lo que dice la tele, lo que dice la gente, y por eso cuando Walter decía lo de exponerse a la crítica, durísimo, sobre todo para jueces penales, porque están siempre en el ojo de la tormenta, porque lo critican por una cosa, por otra, y poder tomar una postura
desde el ser humano, desde cada persona, desde cada situación y trabajar en función de eso, la verdad. Yo, me permiten, quisiera preguntarles, porque bueno, reflexionando sobre lo que comentaba esta activista de Madres del Dolor, creo que es, dijo. No, Diana es de Víctimas por la Paz. De Víctimas por la Paz. Pensaba, me preguntaba yo cuál es el mensaje que intenta dar la película y ustedes como protagonistas y habiendo recorrido o que recorren aún comisarías y unidades penitenciarias y que tienen contacto con las personas que están privadas de su libertad, o sea, yo como público veo que intenta mostrar que las personas que están privadas de su libertad también se arrepienten de la situación, que no es que van a una unidad y pretenden, bueno, cumplir la pena y salir como si nada, como que entiendo que hay como esa reflexión detrás y para mí es lo que intenta mostrar la película, pero quiero que me digan ustedes, digamos, qué es lo que sienten que intenta o qué buscan mostrar a la sociedad. No, o sea, más allá de, creo que son varias cuestiones lo que se intenta ventilar. A mí siempre me pareció que es importante que la gente, lo que hace respecto a mí como juez de garantía, que soy juez veedor de comisarías, que la gente sepa cómo están las comisarías. Es un dato real, eso no está inventado. ¿Está bien? O sea, lo que se ve en la película son casos reales y así están las comisarías en la provincia de Buenos Aires. Así se han prendido fuego comisarías con toda la gente adentro, ha aparecido gente ahorcada, digamos, en lo que pudo haber llegado es la existencia de que obviamente ellos sabían que iban a ingresar las cámaras y no iba alguien a matar a alguien, o si lo ocurría no aparecía en la película, pero no ocurrió. Pero lo que les quiero decir es que la gente pueda ver que esté interesado en el sistema penal, cómo trabaja, gente que no tiene que ser necesariamente, por eso es un documental, que no necesariamente tiene que ver con ser abogado, persona policial, sino que es gente, ciudadanos comunes que quieren ver cómo funciona el sistema penal. Bueno, que puedan ver eso y puedan sacar sus propias conclusiones. Alguno capaz que ve eso y está bien, así tiene que estar, por haber nadie, o sea, yo no estoy para decirle si es una cuestión de criterio, u otros que digan, bueno, así están, paremos un poco con la cuestión de esto de incrementar las penas, o sea, es un disparador, a mí lo que me interesó es un disparador. Por el otro lado, también mostrar esto que, así como dicen que la política es el arte de lo posible, vieron que la gente dice, la política es el arte de la... Bueno, la justicia también es el arte de lo posible, entendiendo la justicia como el servicio de administración de justicia, ese que se hace, digamos, desde un lugar, desde la provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa la provincia de Buenos Aires, no solo en ámbito de situación carcelaria, administración de justicia, sino hospitales, el Estado en sí, las comisarías, cómo trabaja el personal policial, cómo trabaja un juzgado, que lo vean, que vean el servicio operando, trabajando en su máxima expresión, y los perfiles que puede existir. No tiene que haber un perfil de no parece juez, no, porque cualquier persona puede trabajar de juez o fiscal. En sí, digamos, esto de tener perfiles de todos iguales, en la justicia no tiene, es un servicio que tiene que ser horizontal, y en la diversidad del sistema es donde descansa, digamos, la seguridad también del mismo, la posibilidad de, digamos, brindar un buen servicio. ¿Ustedes hacen ese trabajo en toda la provincia de Buenos Aires? Hay muchos jueces de la provincia de Buenos Aires que son... ¿Qué hacen lo que hacen ustedes? Claro. Ajá. Y hay otros que son de saco y corbata. No, pero no hablamos por saco y corbata, sino por el grado de compromiso, porque uno puede estar de saco y corbata y tener ese compromiso y puede... O sea, si no, digamos, la provincia de Buenos Aires hay jueces veedores, y esos jueces veedores van a las comisarías y las comisarías están como están ahí. ¿Y qué hacen? ¿La cierran? No la pueden cerrar, porque la cerrar es, digamos, estás haciendo algo que... Entonces tenés que armonizar con lo que existe para decir, bueno, dentro de
lo que puedo, tratar de mejorar, pedir los cupos, como un detenido, yo me quiero ir, yo me quiero no ven que una parte, yo me quiero ir, yo lo reiteré 20 veces, que vos no puedes estar, sí, o sea, tiene que volver esto a su momento. Hay comisarías que tienen un determinado número, tienen que estar en ese número, operando en ese número, pero no ocurre y se satura el sistema y cuesta ingresarlos al sistema. Y en eso, bueno, ahí está también tu dolor de cabeza como juez, si se llega a prender fuego, yo soy juez vedor, y tú también, ¿cómo te vas a dormir con eso sabiendo que es una caja de Pandora? Hablando del tema de los perdón que insista con la cuestión civil, hablando del tema de los recursos, digo, es así, la argumentación. Hablando del tema de los recursos, esto que usted decía, doctor, que el sistema judicial no tiene los recursos económicos para poder poner bien las cárceles, el sistema penitenciario en general y demás. ¿Qué opinan ustedes acerca de esas ideas o comentarios que normalmente circulan, que dicen que los presos tienen que pagar por el alojamiento, que tienen que pagar por la comida que se les da, y eso solucionaría el problema deficitario y económico que tiene el sistema penitenciario y el sistema judicial? Es un En materia civil, desconocimiento total del derecho. Un segundito. En materia ¿Quiénes civil dicen nosotros eso? tenemos las Y costas. bueno, pero hay un candidato a presidente que dice eso. No, pero yo quiero aclarar una cosa. En materia civil, un segundo. Hay muchos candidatos a presidente que dicen ese tipo de cosas. Una cosa, en materia civil nosotros tenemos las costas. El que es vencido, el que pierde un juicio, paga las costas, que es la tasa de justicia. Esa tasa de justicia va al sistema judicial y en teoría es para ordenar la parte económica del sistema judicial. En civil, penal ¿no? también pagan las costas del juicio, pero son las costas del juicio. Es eso, o sea, La el tasa gasto de que justicia. genera hacer un juicio, el juicio penal. Pues si a mí me decís, mira, tenés que pagar el alojamiento, la comida, te digo, mira, no te hagas problema, no voy preso. Está bien. Bueno, pero Es más, está te ahí lo porque diría al revés, responsable- te lo diría al revés, me hago cargo, dame arresto domiciliario. Claro, pago yo el alojamiento y la comida. Vos fíjate lo particular de esto, que en los casos donde corresponde arresto domiciliario no se resuelve el arresto domiciliario. Y si se pensara en el interés económico, sería mucho más viable. Sin embargo, cuando vos le decís a estos políticos que tienen estos discursos, que vos vas a mandar a una mamá para que su hijo no esté preso, la vas a mandar al domicilio, dicen que es una barbaridad. Que bueno, que lo hubiese empezado antes, que permanezca con otra persona. Entonces, tenemos este tipo de contradicciones. O que una persona tiene que cobrar por el trabajo que hace el salario mínimo vital y móvil, porque es un trabajador, por más que esté privado de su libertad, también ponen el grito en el cielo. Entonces, digamos, es paradójico, me diga, bueno, paguen, yo no quiero pagar nada, además, déjame en mi casa. Ya está, no tiene mucho sentido este tipo de discursos. O sea, No, pero está detenido porque está bien, son discursos proselitistas y el que que está generan. detenido es porque es un homicida o Pero es porque lo es mismo, un estafador o porque pero es lo mismo que hizo decir, daño a la mira, vamos a sociedad. solucionar todo, ¿No? te hago, y te lo puedo decir inclusive contextualizando históricamente. En el año 2002 hubo una reforma muy grande a nivel penal y procesal penal a partir de un hecho puntual que fue el caso Axel Bloomberg. Alumno mío, Bien. Axel. Bueno, Yo tenía el parcial del chico cuando el murió. padre le había descubierto el agujero al mate, porque dijo, aumentamos las penas y solucionamos todos los problemas. Aumentamos las penas, lo único que tenemos es cárceles, duplicar la población carcelaria. Nada más que eso, no solucionamos absolutamente nada. Y atrás de esa propuesta de alguien que no sabía absolutamente nada, entiendo su dolor como víctima, y súper respetable, pero de derecho penal y de criminología y de política penitenciaria no sabía nada. Y se encolumnaron todos los políticos de todos los partidos atrás de esa propuesta y votaron eso por unanimidad, que es una barbaridad. Y además, digamos, se adoptaron resoluciones y cada vez se adoptan más resoluciones contrarias a la Constitución, porque se desconoce que la reforma constitucional incorporó al texto constitucional tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la Nación que establecen estándares mínimos para que una persona permanezca privada de su libertad. Sin embargo, este tipo de reformas están totalmente en contra de eso y la Corte dice, bueno, es facultad del legislador.
Entonces también hay, digamos, Bueno, una... pero ese también es un incumplimiento estatal, porque si el protocolo contra las torturas no se aplica en las cárceles y no se pone, digamos, como Sí se aplica. En estos momentos no se verifican tantos casos de tortura, pero por ejemplo, que te digan que una persona que cometió X delito no puede recuperar su libertad con libertad condicional, es contrario al texto de la Constitución y a los tratados internacionales, que te dicen que un régimen de ejecución de la pena tiene que tender a la adecuada reinserción social en un régimen que tiene que ser programado, progresivo e individualizado. Y en abstracto te dicen, bueno, todas las personas que tienen comercialización de estupefacientes no pueden recuperar su libertad. Desconociendo además que la realidad, que en el 80% de los casos de mujeres privadas de su libertad están por delitos de narcomenudeo y eran único sustento de familias monoparentales. Y sin embargo decimos, bueno, no, estos son delincuentes terribles que tenemos que proteger a la sociedad, no pueden recuperar su libertad con libertad condicional. Entonces, este tipo de cosas, hay, digamos, un montón de discursos represivos sin analizar ningún tipo de situación y un montón de gente que se columna atrás de esto. Y además, diciendo esto está perfecto. Y la Corte convalidando esto, la Corte de Nación y la Corte de Provincia. Y además que hay una cuestión que a mí hay un librito que de Máximo Pavarini, cuando yo era estudiante de Derecho, me tronó en la cabeza de criminología, que lo que habla también un poco es esto, que si nosotros verdaderamente a las personas que están privadas de la libertad los ponemos a trabajar, también generan un trastocamiento del sistema económico, esto ya no en cuestión de derechos, sino en cuestión de economía real. Genera un trastocamiento importante sobre, digamos, el problema del capitalismo, y el problema más grave del capitalismo es que no le da trabajo a toda la gente. Imagínense si ponemos para las personas privadas de su libertad a realizar trabajos que lo pueden hacer las personas, digamos, que están desocupadas en el medio libre y que cumplen con la ley. Entonces, o sea, por poner este ejemplo, es si los privados de la libertad le damos trabajo, o sea, lo que puede decir en el sistema capitalista que vivimos, o sea, económicamente es un trastocamiento del sistema importante y el trabajo es valor económico agregado, o sea, uno no puede mandar. Entonces ahí también hay un problema que no solo se resuelve, como dijimos que la justicia es el arte de lo posible y las reglas están también para vos armonizarla con la realidad y ahí generar lo posible. Si vos pones a las personas privadas de su libertad a trabajar, generas un trastocamiento del sistema económico sumamente importante que antes de hacerlo hay que analizarlo. De hecho, le atribuye el nacimiento de la cárcel, le atribuye justamente a esto. El libro es Cárcel Fábrica. Sí, claro, Máximo Pavarini habla siempre de la pena. En su momento, la prisionización nace como una respuesta del sistema capitalista, digamos, a la reforma industrial, a la revolución industrial, donde se necesitaba al hombre y a la mujer ya capacitada para trabajar en una fábrica. Entonces, por eso existe la privación de la libertad y el adoctrinamiento de levantarse a las 10 de la mañana. ¿Y qué ocurre? El capitalismo mutó y la pena privativa de libertad como respuesta siguió, pero económicamente le tuvieron que dar otro sentido. Y hoy, o sea, el sistema puede dar, por hablar de irse ya o no, es o prisión de la libertad en países subdesarrollados como el nuestro, y les hablo a lo que viene, el fentanilo, en los países desarrollados, donde directamente ahí se neutraliza a la persona con drogas y se la deja en situación de estado de indefensión en la vía pública. O sea, eso es lo que viene. O sea, es muy importante lo que estamos analizando. ¿Puedo hacer una pregunta? Los pactos internacionales y nuestra Constitución dice que las cárceles son para la reinserción de los presos. Hay una cuestión que a vos en la comisaría, me parece que el programa de los espartanos está buenísimo, siempre lo apoyé ideológicamente, me parece que es un programa bárbaro, pero ninguno les planteó a ninguno de los dos la necesidad de formación. Hay un hecho de esta semana que pasó justamente en la filmación nuestra, que pasó y que me impactó, no sé si vieron la entrevista que le hizo Fantino a Tevez,
Cuando Tevez contó que hay 3 futbolistas de primera división que no saben leer y escribir con su máquina y prestar. ¿Qué pasa con esos detenidos? Vos que los tenés más en contacto porque sos de ejecución penal. ¿Hay mucho de eso? Hay una gran cantidad de analfabetos y de cuasi analfabetos. El problema que hay fundamentalmente es la resistencia del sistema penitenciario a poder, no a educarlos, sino a brindarles este tipo de capacitación a todos. Porque la realidad una herramienta de control es que haya el premio. Claro, el sistema de premios y castigos funciona así. Entonces, me parece que la tarea que hacemos algunos jueces es llevar proyectos. Por ejemplo, en la unidad 47, creo que en algún momento está el ensayo de la orquesta. Sí. Bueno, con la orquesta arrancamos en el 2018. Es un proyecto que yo vengo impulsando desde el 2009, recién en 2018 lo pude concretar. Hay 30 y pico de personas actualmente en la orquesta, pero así como está la orquesta, ahora comenzaron este año un taller de lutería que hace pianos y órganos, que próximamente guitarras, pero es eso, es tratar de ir convenciendo de a poco contra el sistema, que esto es bueno, que lejos de ser algo malo es bueno. De hecho, bueno, fíjate, la Universidad de San Martín, que ingresó en el complejo penitenciario de San Martín con el CUSAM, lo que les ofrecía primero es a los penitenciarios capacitación para el ascenso, pero también tenían que poder participar personas privadas de su libertad. Y entonces, tenés gente que está estudiando presos y penitenciarios juntos. Bueno, ahora... Utilizar un poco de ingenio y vencer los prejuicios de que... Claro, pero el tema es que hay gente que no sabe leer y escribir. Sí. Acá la universidad ahora me llevó cursos de inglés para la unidad, creo que es 47. 47 sí. Y resulta que el servicio penitenciario le dijo, y nosotros también queremos. Pero no se quieren juntar con los presos. Bueno, entonces el profe hizo un curso para los del servicio penitenciario porque no se querían juntar. Pero en Salta hicimos un curso desde acá de liderazgo y estaban juntos y estaban presos y mientras el servicio penitenciario en una cárcel federal haciendo un curso de liderazgo que hicimos desde acá. Funciona mucho mejor así. O sea que con Espartanos en algún momento también surgió esta cuestión y en un momento estábamos jugando el jefe penal y yo con los presos y el capitán del equipo era un preso. Claro. Y está Rodríguez Enese con las lobas. Claro, bueno. El profe de acá también. Y lo mismo pasó con la orquesta. Con la orquesta claro, cuando podemos tocamos el jefe penal de la 47 y yo. Claro. Con lo cual hay que luchar para lograr esa integración, pero de a poco se va asumiendo y además les permite entender que no todo es premios y castigos, que el incentivo es importante y que la posibilidad de capacitarse es importante, y en esto hay una gran responsabilidad judicial, en esto de la imposibilidad de muchas personas de acceder a la educación, y tiene que ver con el hecho de exigir al momento de resolver, bueno, tiene que trabajar o estudiar. Entonces, ponen a trabajar a estudiar a los que no van a generar problemas, no al que lo necesitan. Entonces por ahí tenés una persona, y esto de, hoy justamente hablábamos de eso, ¿no? Creer que la finalidad de la pena es que reciban un tratamiento que consista en el trabajo y la educación. Y hay gente que tiene título universitario que está presa. Entonces, ¿cómo le voy a decir que trabaje o estudie? Si trabaja de su profesión me parece fantástico, pero que estudie. ¿Qué le puedo decir a un ingeniero? En la unidad 47 hay un ingeniero que les organizó todos los sistemas de la unidad, les hace gráficos, les administra un montón de cosas. ¿Y qué le puedo decir? ¿Que estudia en la escolaridad primaria? ¿Lo habían Un puesto? doctor en ciencias económicas que hizo un curso de carpintería Lo habían puesto para estudiar la primaria y le está sacando el lugar a un chico que no sabe ni escribir. Entonces también hay una responsabilidad judicial en esto. Ahí quería preguntarles justamente, ¿ustedes trabajan distinto y cómo se trabaja? Si pueden detectarlo, seguramente sí, ustedes que tienen mucho oficio, con detenidos peligrosos, porque yo imagino que, digamos, estos detenidos que nosotros vemos en las películas no son gente peligrosa, ¿no? Debe haber gente muy peligrosa y gente no tan peligrosa. ¿Cómo trabajan ustedes en eso? Bueno, trabajamos, la Constitución es una Constitución de neto corte liberal y el criterio de peligrosismo
no va en el sistema penal. Obviamente que existió una etapa, digamos, del positivismo criminológico donde se empezó a entender que el que cometía delitos era una persona peligrosa, pero hoy, no sé, el derecho penal, o sea, es un derecho penal de acto, no de autor, es decir, se analiza la conducta, no el autor si es peligroso o no es peligroso. Si la conducta es delictiva, bueno, después se verá su aspecto subjetivo, su ser, y en función de eso se determinarán si habrán atenuantes o agravantes para la pena. Y después está el trabajo de ejecución que se va dando en función de la situación, pero el peligrosismo es algo muy sumamente peligroso hablar de peligrosismo, porque es algo que en un ámbito académico del derecho es muy difícil ingresar. Obviamente que hay informes criminológicos del servicio penitenciario donde ahí sí, dentro del ámbito ya con una pena establecida, se trabaja un criterio de peligrosidad dentro del servicio penitenciario. Pero esos informes pueden ser buenísimos y uno conceder un derecho, a mí me gusta hablar no de derecho, no de beneficio, siempre es un derecho, uno concede un derecho, y bueno, y que ocurra una situación lamentable que uno no la puede prever, o sea, porque es real que a uno no lo preparan para, y creo que ni un psicólogo ni un psiquiatra, si vos le preguntás y decís, che, decime la verdad, entre amigos, ¿este va a ser algo? Te va a decir, según mi ciencia yo no puedo saber, te puedo dar una situación de descripción de parámetro, pero capaz que lo que yo digo termino dando según mi ciencia y la persona no termina. Si bien hay criterio es peligrosa para sí y para tercero, cuando una persona es peligrosa para sí y para tercero, muchas veces pueda que la respuesta penal no sea la adecuada. Entonces, bueno, nada, el criterio de peligrosismo existe dentro del derecho, pero de una manera muy limitada, penal, pero muy limitada, en contraposición con el derecho penal liberal, que nos dice que no tenemos que, a la hora de juzgar, señalar una conducta determinada y en función de esa conducta establecerle un parámetro de pena. Le voy a poner un caso. Yo tuve un cliente, un chico de 19 años, que le cortaron la cabeza dentro del penal. Se lo entregaron a la madre adentro de una bolsa de consorcio. Ese chico tenía 19 años, 20 cumplió, y había entrado por robo calificado. El amigo tenía el arma y lo mezclaron con gente más grande. Y justamente en un altercado dentro de la unidad penitenciaria de Florencio Varela, uno de los presos con un cuchillo tramontina que los tenían adentro para cortar la carne, para la comida, le cortó la cabeza, lo degolló. Entonces a eso va la pregunta, es decir, a que digamos, la gente que está dentro de un penal no es toda la misma, no. Y hay gente muy peligrosa y hay gente que necesita tratamiento psiquiátrico severo. Una de las cosas que pasó en la película y que pasa inadvertido es que hay un chico que tuvo un brote psicótico, producto de estupefacientes, producto de una personalidad de base no tratada, de lo que sea, pero que también no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, y que los brotes psicóticos pueden pasar, le reitero, a mí me mataron un preso, yo le gané un juicio a la provincia de Buenos Aires, millonario, por la muerte de ese chico. Entonces, digamos, un penal no es una obra de teatro, ni eso, es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado. Y los chicos que lo redujeron al chico que mató a mi cliente, eran chicos del servicio penitenciario también, de 19 años. Chicos muy jovencitos que tampoco pudieron manejar la situación. No podemos hacer casuística a partir de un tema puntual. Yo, en más de 25 años que recorro cárceles, no conozco un preso peligroso. Lo peligroso es el abandono. Lo peligroso es no dar respuestas, lo peligroso es no ocuparse. Y me ha tocado estar en situaciones extremas, en un motín, en el medio del motín, charlando reja de por medio con gente que tenía lanza de 2 metros, totalmente drogados. Estoy acá hablando con vos. Tal vez es que la respuesta del sistema haya sido inadecuada para ese sujeto que estaba preso, pero que tenía que tener otro tipo de encierro porque necesitaba un tratamiento. Se viven situaciones de extrema tensión. Claro. Y particularmente cuando por incapacidad o por desidia no se ocupan de las personas que están privadas de su libertad, se generan casos de extrema violencia.
Por ejemplo, se nos ha cuestionado muchísimo a los jueces que hemos autorizado el uso de telefonía celular. La telefonía celular bajó considerablemente los niveles de violencia en las cárceles, dicho por los propios penitenciarios, a los cuales se les acabó un negocio, porque había muchos que vendían. Teléfonos celulares todos tenían, pero de manera clandestina. Entonces se los secuestraban y después se lo vendían. Entonces pasaba esto. Pero bajaron muchísimo los niveles de tensión. Entonces, esto, que fue una manera, después nos pedían que lo autorizáramos cuando fue la pandemia. Porque obviamente se veía venir una situación de muchísima violencia. Entonces, el problema no es que haya gente peligrosa, sino cómo se administra una institución violenta como es la cárcel. Y muchas veces la violencia se genera por la inacción del órgano administrativo y también del órgano judicial. O porque Porque las cárceles están llenas por resoluciones judiciales. Cosas que no tiene que resolver el sistema penal, que lo tiene que resolver el sistema de salud. Tal vez Sí, esa persona de todas necesitaba maneras, tener otro tipo de... De todas maneras, si una persona que necesita un tratamiento psiquiátrico severo está en una cárcel, hay una responsabilidad grave porque no debería estar en una cárcel, debería estar en una institución psiquiátrica, Exacto. que lo deberían haber detectado en el proceso. Claro. Entonces, no, Sí, sí. ¿Quién tiene me parece que hay violencia extrema que de hay degollar un montón de cosas que tenemos que analizar, y por eso a mi manera de ver y mi modo de trabajar es ir a la cárcel y tratar de contactarme con la gente, porque me parece que es la manera más adecuada de poder resolver conflictos. Lo que me quedó pendiente, algo que preguntabas vos, de qué pretende mostrar la película. Lo que pretende mostrar no lo sé, creo que muestra que nosotros no hacemos justicia, nosotros administramos la injusticia, de modo tal que los actos de la vida cotidiana tengan el menor contenido de injusto posible. Eso es todo lo que podemos hacer. Somos seres humanos, no somos dioses, entonces no podemos hacer justicia. Me parece que eso muestra, la película muestra mucho dolor también, muestra situaciones extremas y muestra también cosas como, por ejemplo, una víctima diciendo yo quiero perdonar. Sí, por eso habla de la parte esta humana que también muestra no solo de las víctimas, sino también de las personas que están privadas de su libertad. Sí, sí. Que pueden reconocer eso y que se no lo son pueden monstruos. reconocer en ellos. Por supuesto que te vas a encontrar con gente que decís, y yo con este no confío, pero no son monstruos. Son personas que han tenido reacciones violentas o que no han sabido manejar sus emociones. Cuando hablamos del taller de emociones, justamente digamos, las personas que están privadas de su libertad no han sabido manejar sus conflictos y sus emociones los han llevado por ese camino. Me parece que tenemos que trabajar sobre eso. Y te repito, me ha pasado de estar con gente que me quería pegar cuando me conoció trabajando en la defensoría, y cuando vieron que yo conocía su causa y les explicaba, se sentaron tranquilos. Por ahí hace poco me vino a visitar uno que se enteró que yo era juez, y me vino a visitar. Y hace 20 y pico de años. Una pregunta justamente por el dato este de Pedro, que había tenido un brote psicótico y que, bueno, la madre llamó a la policía. ¿Cuánta dificultad, sobre todo a vos, te plantea la ley esta de porquería que tenemos de salud mental? ¿Por qué no se aplicó esa? Muy bien, buena pregunta. No. Porque la de ejecución no, pero a vos te tiene que traer conflicto. No, la ley de salud mental a mí, o sea, no me trae conflicto, sino que obviamente ocurren situaciones donde hay una demanda de la sociedad que en determinadas personas, o sea, pues un paradigma de pensamiento, digamos, el paciente como sujeto de derecho o como objeto de derecho. Con la vieja ley de salud mental era un objeto de derecho. Y había personas que, por situación de entender que era por solo, decía, soy drogadependiente, listo, vos no podés, y una internación obligatoria. Eso cambió con la nueva ley de salud mental, y lo que ocurre es que la internación es lo más, es el último recurso, y siempre y cuando la persona quiera. Bueno, la realidad es que creo que esa ley está en sintonía con el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Y qué pasa con la la anterior familia? ley, para mí, académicamente lo analizo, y la anterior ley trataba, había gente internada sin su propio consentimiento,
había cuestiones también severas en cuanto también a determinada discreciones médicas. Yo comparto esto que en los procesos penales el juez es perito de delito y las cuestiones son jurídicas. Entonces, en este sentido, a veces darle paso a la medicina, volvemos al positivismo criminológico que mencioné, en el cual entendemos que si una persona es peligrosa, pero hay que establecer un criterio jurídico para un encierro. No compartimos. No, digo que es un tema de debate. Después, yendo a la casuística, sí me ocurre esta situación como el señor, pero en el entendimiento que el señor ya tuvo una condena, por eso es que quedó detenido. Entiende que está mal. Pero pensá en Chano. Chano tuvo un brote psicótico, la madre no lo puede internar porque es mayor de edad, y la verdad que la madre, yo no sé si la has escuchado alguna vez hablar, pero la verdad que es un encanto, y ella dice... Yo iba al colegio con él, o sea, era compañero mío. Bueno, la realidad es que la madre... Casi la mata a la madre, perdón. No, casi que la la mata, madre... y la mata al policía que ella requiere el consentimiento de él para internar. Está bien. Tal posibilidad de darlo. Está bien, pero es un caso... Hay muchos casos. No, pero está bien, pero bueno, ¿qué ofrece también... la medicina como internación? Bueno, por eso. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la internación? Bueno, lo sacamos del medio. Dejámoslo encerrado en algún lado para que no me moleste. No, bueno, pero lo que pasa es que hay muchos lugares donde se intoxican. Pero tal vez el tratamiento es otro, no es Pero una internación. digamos, para que ocurra eso tiene que haber un consentimiento, si no lo que se le suministra son pastillas que lo que hace es... Entonces, en ese sentido, lo único que uno está haciendo ahí es a veces incluso agravando situaciones o cuadros de salud. Entonces hay que ser sumamente respetuosa de tratar al paciente como persona, como sujeto de derecho. Bueno, si se advierte que hay un parámetro ya donde bueno, no comprende la criminalidad de sus actos, bueno, ahí sí. La realidad es que es muy fino, digamos, hay situaciones que ocurren en el juzgado permanentemente, como juez de garantía, yo estoy permanentemente con situaciones que se dan de este tenor. La realidad es que hay una situación también de cómo funciona el sistema, esto en la provincia de Buenos Aires es, Open Door recibe, o cualquier otra situación, recibe pacientes que no tengan causas penales. Si tienen causas penales, tienen que ir a la unidad 34. No puedo tener un tiempo en comisaría, luego si no se va a una unidad específica para esa situación, luego de pasar por el gabinete criminológico, salud penitenciaria y todos los filtros propios de la lógica penitenciaria, que no lo discuto, es eso. Y yo como juez es el arte de lo posible y me amoldo a sus criterios de trabajo. Bueno, y también las tensiones que hay con los colegas de familia. Es un permanente día a día. O sea, la película no es ficción. Faltaron filmar un montón de cosas que sí. O sea, y es un día a día permanentemente. Y yo te vas a dormir preocupado porque hay personas a lo mejor, no sé, que cometen reiteración de hurtos para que los vecinos están con bronques y ya no comprende absolutamente nada. Y sí hay parámetros que es real. Si vas y le robas al que está al lado de tu casa, le robas al que está enfrente, le robas al que está al lado, volvés y estás ahí y bueno, sí, ya le estás robando a tus vecinos. Hay algo que no está bien. Y si todo el vecindario está convulsionado, bueno, hay millones de mecanismos antes que la internación, sino que disposiciones judiciales, entrevistarse con las víctimas, trabajo permanente de campo. A veces es, bueno, me pasó de, bueno, te vas del barrio, te escarcelo, un tiempo de encierro, un trabajo, de ir a la comisaría, porque uno necesita trabajar, tampoco lo vas a poner en un lugar, vieron que ese chico no estaba en el mismo lugar donde había otra gente. O sea, hay criterios también policiales para dónde van determinadas, para que no termine ninguno muerto. O sea, es todo un trabajo de campo que se va haciendo minucioso dentro de todo lo... Y bueno, y luego de ahí es un término prudencial de la medida de coerción en términos penales, pero cuando es escarcelable, es escarcelable. Yo tampoco puedo ir contra la ley, o sea, es, bueno, un criterio. Y escarcelado con obligaciones especiales, fuera del radio donde la gente se siente más
que es sensible frente a su presencia por todas las inconductas que tuvo, ver dónde hay un grupo familiar, trabajar con la defensoría oficial o con el abogado de la matrícula, para que tenga un ambiente, digamos, contenedor y que no vuelva a reincidir, establecer parámetros del órgano jurisdiccional para a los vecinos, o sea, no está bien lo que hagas, pero en el barrio es fundamental que vos cuides tus lazos primarios, normas de convivencia básica. Eso. Yo quería hacer una preguntita. En una parte en la película vos hablas del que el sistema te castiga, si la Constitución dice otra cosa, pero el sistema te está castigando. ¿Cómo se sintieron ustedes dos cuando escucharon el debate presidencial, cuando ya se habla directamente del sistema penal como un castigo? Cuando dijeron crimen y castigo, es decir, ni siquiera ya en palabras es resocialización, ya la palabra es el castigo. O sea, como discutir, volver a discutir eso. Bueno, es muy filosófico, o sea, la resocialización es poder ir a un punto de llevar al extremo y volver al peligrosismo. O sea, y si vos hablás como un castigo, podés llevar a la respuesta dentro de términos más liberales, decir, bueno, a la persona le dimos una pena en función de la conducta que cometió, porque analizamos su conducta, no su persona. El hecho es en sí que es delictivo. Después, en la pena, cuando se le da la pena después de ejecución, trabajar, si es que ya tiene condena, trabajar en esa idea de decir, bueno, dentro de la pena que se le dio, que pueda tener cierta trabajo para su resocialización cuando sale. O sea, volver al iluminismo sería como mejor para el condenado. O sea, cometió un acto porque quiso, lo castigamos y vuelve a ser un ciudadano normal. Tratar de que cuando salga con la pena que se le estableció, que fue en función del daño que generó, no sobre su persona, su forma de pensar o sus hábitos, sino sobre la conducta esa en sí, bueno, trabajar luego para que no haya una reincidencia sobre esa conducta que cometió, que puede existir o no se sabe tampoco eso. Pero digamos, la realidad es que percibir la pena como castigo me parece que es también un límite y no disfrazar algo que no es. Claro, no disfrazar algo malo, que en realidad es algo malo, es una construcción social, no vale, pero el sentido hablo del libro de Massimo Pavarini porque eso te quería preguntar, Massimo Pavarini, un librito que habla de las penas y cómo fueron configurándose las penas. Y eso tiene que ver también con una respuesta del sistema también económico en el que vivimos, que va todo interrelacionado. Las normas se van ajustando también y los paradigmas de pensamiento en función de las necesidades de la sociedad. Y bueno, la realidad es que hay situaciones que hoy por hoy no hay otro paradigma de pensamiento que frente a la respuesta estatal a una inconducta es una privación de la libertad. El encierro. Tomar el encierro como un castigo, pero durante ese plazo de castigo darle una contención para una reinserción. Eso diría yo. Eso es lo que, digamos... Pero no te hizo ruido el debate, nada. Como, bueno, ya sabes. La realidad es que no lo escuché. A mí me gusta mucho Jimi Hendrix. Son poco creíbles, además. A mí me gusta. Yo creo que me toqué la guitarra. ¿Cómo se llama el libro? Cárcel Fábrica. ¿La fábrica? Cárcel Fábrica. Ah, Cárcel. No me sabes por qué no me hizo ruido, Máximo porque Pavarini, me parece que estaba. dos autores italianos. Tenemos que ver a qué público iba dirigido, ¿no? Iba dirigido al gran público. Me parece que cuando hablaron del castigo en ese sentido, lo que estaban planteando es que el Estado no debe renunciar a su monopolio del uso de la fuerza. Porque lo que estamos viendo, por lo menos se ve en algunos lugares de la capital o del AMBA, lleno de gente, tantas personas por metro cuadrado, es que mucha gente que se está reaccionando por mano